Antes de adentrarnos en las más terribles torturas, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Vamos a comenzar. Horquilla del hereje. Un collar con dos juegos de horquillas metálicas en cada extremo. Un juego se colocaba debajo del mentón y el otro en el esternón, y el dispositivo se aseguraba alrededor del cuello. Esto obligaba a la víctima a mantener la cabeza levantada, lo que provocaba malestar severo y privación de sueño. La persona sería interrogada o simplemente dejada allí mientras la horquilla atravesaba lentamente su cuello y mandíbula, y esto duraba hasta que la víctima ya no podía sostener su cabeza levantada. Brida de regaño. Un marco de metal se usa en la cabeza con una mordaza para silenciar al portador. La parte dentro de la boca tiene puntas que laceran la lengua en caso de movimiento. Se usaba para castigar a mujeres consideradas demasiado regañonas o chismosas, humillándolas efectivamente en público y restringiendo su capacidad para hablar. Águila de sangre, un ritual brutal donde se cortaban las costillas de la víctima desde la columna vertebral y se extendían para parecer alas, mientras los pulmones se sacaban a través de las aberturas, causando una muerte lenta y agonizante. Escafismo, conocido como una forma muy cruel de causar la muerte, implicaba atrapar a alguien en un bote, cubrir a la persona con miel y leche para atraer insectos, mientras también se les alimentaba con la misma mezcla para obligarlos a defecar y vomitar constantemente sobre el bote, atrayendo aún más insectos. Los insectos morderían continuamente a la víctima y tratarían de entrar en sus orificios hasta que muriera. Esta tortura se repetía todas las mañanas, haciendo de ella una de las más brutales y largas, con un hombre que logró sobrevivir 17 días antes de fallecer. Hierro de marcar. Un sello de metal caliente se presionaba sobre la piel de alguien para dejar una marca. Era muy doloroso y dejaba una cicatriz que duraba para siempre, siendo una forma de castigar a alguien y recordarles y a otros lo sucedido durante toda su vida. Toro de bronce. Una estatua de metal con forma de toro de tamaño real se usaba para encerrar a alguien dentro y luego se calentaba con fuego debajo. La persona dentro sentiría un calor extremo y dolor mientras era quemada viva, y se pretendía asustar a otros mostrando lo malo que podía ser el castigo. Había tubos especiales para hacer que la víctima respirara, lo que también hacía que los gritos fueran audibles para la multitud, resultando en un sonido similar al de un toro. Rueda de tortura. Este método rompía los huesos de alguien y luego giraba su cuerpo alrededor de una gran rueda. Luego se dejaba colgando donde los pájaros y el clima hacían su muerte lenta y muy dolorosa. Desgarrador de pechos. Usado como castigo especialmente para mujeres, se calentaba y se usaba para rasgar la piel de los pechos, sirviendo como un castigo severo que dejaba cicatrices de por vida. Rey en dolor. Una gran tabla de madera pesada se cerraba alrededor del cuello de alguien, haciendo que moverse o comer fuera difícil. Era una forma de avergonzar a alguien en público, haciendo que su castigo no fuera solo sobre el dolor físico, sino también sobre sentirse avergonzado frente a los demás. Aceite de ricino. Hacer que alguien beba mucho aceite de ricino causaba dolor de estómago y los enfermaba tanto que ya no podían contener sus necesidades fisiológicas. Luego, pondrían a la persona en un barril humano de gran tamaño y los liberarían cuando confesaran. Esto incluso podría llegar al punto de dejar que la persona se ahogara con sus propios fluidos corporales dentro del barril. Par de asfixia. Una herramienta de metal que se colocaba en la boca o el ano de alguien y luego se ensanchaba a propósito, estirando el tejido hasta el punto de no retorno. Aplastacabezas. Como su nombre indica, este dispositivo aterrador se apretaba lentamente alrededor de la cabeza, causando un dolor severo y eventualmente aplastando el cráneo. Se usaba para extraer confesiones o como castigo brutal. Silla de hierro. Una silla hecha de hierro con púas afiladas en el asiento y los apoyabrazos. La persona sería obligada a sentarse en la silla durante horas, a veces días. Arrastrar bajo la quilla. Un castigo marítimo severo donde un marinero era atado a una cuerda y arrastrado bajo el agua de un lado del barco al otro, pasando bajo la quilla del barco. Si la persona no se ahogaba o no sufría daño vital por el cuerpo de madera oxidado y afilado del barco mismo, simplemente lo volverían a hacer hasta que la persona ya no estuviera viva. Se temía por su brutalidad. Lynching. También conocido como la muerte por 1000 cortes, era una forma de ejecución utilizada en China donde se cortaba sistemáticamente la carne del condenado. Tomaban pequeños trozos de carne hasta que se veía la caja torácica. Esto continuaba durante horas hasta que la persona finalmente moría. Se pretendía causar el máximo dolor y sufrimiento antes de la muerte. Péndulo. Un método que involucraba una cuchilla afilada suspendida sobre la víctima que bajaba lentamente con cada oscilación, cortando cortes más profundos en la víctima cada vez. El potro. La persona sería forzada a acostarse sobre un potro de madera en forma de rectángulo que estiraba el cuerpo del individuo al tirar de los brazos y las piernas en direcciones opuestas. Causaba un dolor increíble y podía provocar extremidades dislocadas y ligamentos desgarrados.
Se usaba principalmente como método para obtener información. La hija del carroñero, un dispositivo de compresión que obligaba a la víctima a adoptar una posición agachada, comprimiendo el cuerpo y causando un dolor inmenso. Era lo opuesto al potro, ya que se centraba en la compresión en lugar del estiramiento. Pau de arara, una forma de tortura donde una persona es suspendida de una vara por las muñecas y los tobillos, similar a estar en el perchero de un loro. No era una forma de ejecución, pero a veces causaba problemas articulares a largo plazo para la víctima. Terror de la lengua, una herramienta utilizada para agarrar y arrancar la lengua, causando un dolor extremo y evitando que la víctima hablara. Irónicamente, esto se usaba a menudo para hacer que la gente hablara. Estirado. Esta tortura implicaba atar las manos de la víctima detrás de su espalda y luego levantarlas con una cuerda atada a las muñecas, lo que generalmente resultaba en hombros dislocados. A veces se agregaban pesos al cuerpo para intensificar el efecto y aumentar el dolor. Tortura de la sala blanca, un método en el que la víctima era colocada en una habitación completamente blanca, a prueba de sonido, sin ventanas ni características distintivas. Se usaba como una forma prolongada de tortura psicológica y a menudo llevaba a que las personas enloquecieran. Calabozo de olvido, un tipo de mazmorra diseñada como un pozo profundo usado para mantener a prisioneros olvidados y abandonados en la oscuridad. Las víctimas serían arrojadas a través de una abertura estrecha, a menudo para ser ignoradas y dejadas morir sin comida ni agua, de ahí el nombre del francés que significa olvidar. Jaulas humanas, un método de ejecución pública y castigo póstumo donde el cuerpo, a veces aún con vida, era colocado en una jaula de metal y colgado en exhibición, generalmente en un área popular. Esto servía como advertencia a otros y sometía a la víctima a una muerte lenta y humillante. Picador español, un instrumento aterrador diseñado para desgarrar y cortar la carne del cuerpo. Consistía en una garra de metal que sería constantemente y lentamente usada en la víctima. Al principio haría cosquillas a la víctima, pero después de un tiempo mutilaría la piel. Bambú. Se introducía un bambú dentro del ano de una persona y se dejaba allí. El bambú crecería rápidamente dentro del individuo causando un dolor increíble. A veces se dejaba hasta que salía por el otro lado. Desollamiento vivo. Un método espantoso donde se quitaba la piel del cuerpo, a menudo mientras la víctima aún estaba viva. Esta forma extrema de tortura se usaba para causar un dolor lento e intenso y sufrimiento, eventualmente llevando a la muerte por shock o infección. Silla de Judas. Un dispositivo de tortura que presentaba un asiento en forma de pirámide donde se colocaba a la víctima en la parte superior con cuerdas usadas para bajar y suspender su peso corporal sobre el afilado ápice. La silla desgarraría lentamente a la persona. Doncella de hierro, una cámara alta similar a un ataúd con púas en el interior que perforarían a la persona colocada dentro una vez cerrada. Asno español, un dispositivo de madera con ángulos afilados en el que se obligaba a la víctima a sentarse, montándolo como un asno, con pesos atados a sus pies. Esto aumentaría la presión y el dolor en el cuerpo, a menudo causando lesiones graves en las piernas y la columna vertebral hasta que la víctima fuera destrozada por su propio peso corporal. Tijeras de cocodrilo, un instrumento de tortura diseñado para cortar los miembros de la víctima. Las tijeras tenían un borde dentado y calentado formando las mandíbulas de un cocodrilo y a menudo se usaban en trabajadores del metal o para castigar a quienes intentaban robar. Tortura del agua china, un método donde gotas de agua son repetidamente dejadas caer sobre la frente de una persona durante un periodo prolongado. Esto causa angustia psicológica y puede llevar a una ansiedad extrema e incluso a la locura, ya que la gota constante se vuelve insoportable con el tiempo. Tornillo de pulgar, un dispositivo que aplicaba presión dolorosa a los pulgares o dedos apretando los tornillos. El dispositivo trituraría los dígitos causando un dolor intenso y se usaba comúnmente para extraer confesiones o castigar a ladrones y otros criminales. Giro, un dispositivo de tortura que giraba rápidamente a la víctima causando desorientación, náuseas y potencialmente daño físico debido a la fuerza centrífuga. ¿Qué opinas de todos estos tipos de tortura? Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones si te han gustado estos datos interesantes. Hasta la próxima.